Apurémonos, que el partido está empezando. Vamos a la barra, hijo, vamos. Voy lo más rápido que puedo, Imagínate, hijo, yo no vengo al estadio a ver fútbol hace más de 20 años. En esa época todos eran tablones acá. Ahora todo el estadio tiene butacas numeradas. Además, igual está peligrosa la cosa, eso sí. Ya, sigue tú. Cualquier cosa me sigue la corriente más. Vamos. Cuando vinimos con el abuelo para los Panamericanos, vi que todos los asientos eran con respaldo y ordenados todos. Ya, cállate. Mira tu entrada mejor, hijo. A ver, tenemos los asientos. Los H40 y el 41. Son de los mejores que pillé, papito. Empezó. Mira, aprende, hijo, mira. ¿Quién es Chile? Colo. ¿Quién es Colo? Chile. Chi. Le. Colo. De Chile Libertad, hermano mapuche, Paco y la conche. Vamos a los asientos. H40. Tranquilo, así se saca, weón, tranquilo. Ya, a ver. Ahora aprende, DF, GH. Te sale el abecedario. Pero papá, parece que hay gente. No te preocupes, yo lo resuelvo, espera. Permiso. Oiga, usted, disculpa, estos son los asientos 40-41. ¿Ah? Es que nosotros tenemos estos asientos. El Estimado. H41, pues. Estimado, no sé yo. O sea, nosotros somos de Pudahuel Sur y hemos ocupado durante generaciones esta locación, luciendo nuestras pancartas y trofeos. Acá las únicas almas a quienes recibimos cordialmente son los simpatizantes de Chacarita, que quiero decir. Ellos son. No los aparecidos como ustedes. Chacarita Hermandad, loco. Hermandad de tricampeonato. A ver, tranquilo, caballero, disculpe. Sabe que nosotros compramos con tiempo la entrada acá, ¿ya? Estos son nuestros puestos, así que mejor, zarpen de aquí, al toque, porfa. A ver, no. Lourdes, sosténame primogénito. Sosténame primogénito y futuro líder de esta famosa banda, por favor. ¡Sosténlo, mujer! Papá, y si le decimos a los carabineros No, que hijo. Eso es de Perkin. Y nosotros somos todos menos Perkin. Nosotros somos choros, somos hijos de la raza brava. Ya, papá. A ver, a la calma, por favor. ¿Andan de sapo los aparecidos culiados? Los pacos culiados le pusieron la chapa a toda la weá. Nosotros nos hemos paqueado toda la vida por los colores allá en Argentina, toda la cuestión. Nosotros nos hemos terciado allá en Argentina con la afición del Godoy Cruz de Mendoza. ¿Y acaso crees que nos escapamos? ¿Ah? Ningún paso atrás, por favor, sin fierros y siempre siendo minoría, además. Siempre ladrones, nunca narcos. Así que raspen de acá. Hermanito, tranquilen John Way, ¿Sí? Nadie llamará a los pacos, así que cálmese. Solo le pido el asiento. Somos del mismo equipo, venimos a ver al Colo, compañero. Somos todos hijos de David Arellano. Somos la alegría del pueblo, ¿no? Que muera blanco y negro. Papá, mira, se viene Rodolfo Moya para el gol. La pregunta de hoy es, ¿qué cambia en el estadio cuando hay fútbol en la cancha? Pensando que el estadio es más que solo fútbol. Exacto, pues el lugar, el coloso. El coloso, te gusta. El coloso de Ñuñoa. La obra de cemento, de tablón, de lo que sea. Sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando está el fútbol ahí? ¿Qué cambia? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de hoy. Súper. Entonces, para responderla, quizás podríamos transparentar los puntos que están ahí y después los auditores podrán evaluar si es que realmente fueron tocados los puntos del índice. Primero sería hablar un poco de los orígenes del fútbol como deporte masivo, al principio. Segundo y lugar, ahí tocar quizá un poco de cómo se ha usado el estadio antes. Antes del fútbol. Ya existían los estadios, son previos al fútbol. Claro. Después sobre O algo parecido a estadio. aterrizarlo a Latinoamérica. ¿Ya? Y después quizás ver si es que existe una verdadera identidad chilena respecto al fútbol también. ¿Qué pasa con las emociones? Algo así. Algo así sería. Por ahí no Pero, podemos ir. por ejemplo, el sketch tiene relación con un problema que se produjo hace poco en el Mundial. en algunos Sub-20. partidos del Mundial Sub-20. No sé si llegó a pelea. ¿Ya? Y tampoco sé si habrán sido el tipo que fue representado. Ajá. La representación es... ¿cómo se dice? Satírica. No. Bueno, no importa. Ya. Bien. Lo hiciste súper. Pasaba que los asientos eran numerados. Sí. Entonces Pero todo era eso numerado. no se respetaba mucho. Pero generalmente en el estadio es difícil eso, po. Y ahí hay varios factores. Uno, porque el estadio es gigante, entonces encontrar un asiento requiere bastante trabajo. Ajá.
y no estaban muy bien ¿Y señalizados. se respetó? Desconozco. No, yo fui Desconozco a la un problemática. par y nunca lo respeté. ¿No te sentaste en tu asiento? No, me senté donde sería mejor. Pero pudiste Pero, haberte pero sentado en nunca tu me asiento. echaron. Me pude haber sentado en mi asiento, pero estaba más Estaba lejos. vacío. En un minuto sí, después no, y después me dejé de preocupar, weón, ¿sabes qué? Y si alguien me pedía el asiento, me decía, oye, flaco, ¿sabes que el H40 es mío? Yo le decía, raspa. y se acabó, pues, Pero el weón. ambiente yo creo que era para correrse, ¿no? Como, ¿ya? Sí, el ambiente era bien familiar, quizás para Imagino, correrse, si la weá estaba pero numerada y ya- yo no me atrevería, si es que mis asientos están ocupados, yo no lo iría a reclamar. Así no, lo veía, weón. ni cagando, O sea, ni sí. cagando, ni cagando. Qué lata, weón. Difícilmente, Sí, weón. sí, una actitud bastante con harta valentía. Yo soy más cobarde, creo. así que Entonces tampoco igual lo eso haría. habla, y parece que alguna pelea se produjo. Ya. ¿En qué ¿Algún partido? incidente? No sé, Entre no los sé, no hinchas sé. de- No tengo claro tampoco. Japón. Pero se supone que ahí como que se produjo cierto problema porque como que no va tan en concordancia con la cultura que se ha producido en torno al fútbol. Claro. Mm. Sí, es distinto el hincha que va a ver a la selección que el que va a ver a su Claro, equipo. considerando que el partido de la selección chilena vale, no sé, 30 lucas la entrada De más partida, barata. po. pues, weón. Exacto, el tipo de Sí. público, lo que se va. Sí, pues va el Chapulín, por ejemplo. A todos los partidos. No sé cómo. No sé cómo lo Oye, pero ya, hablando de esto, tú decías en nuestro menú los orígenes del fútbol o del O sea, el fútbol uso en el previo al estadio, un poco como- ¿De qué os ocupaba? ¿Qué O sea, eran los estadios antes, básicamente? Antes del O fútbol. sea, que voy a quizás lo pensar primero en que el asociamos. Coliseo Romano como la primera que se te ocurrió ocurrir. sí, Una donde arena. peleaba un hueón versus otro, Un espectáculo. un Un espectáculo. espectáculo. El circo también, Sí, po, quizás. opio del Pan y pueblo. circo para la gente, Claro. dijo Juvenal. Claro. O sea, usos de Perro verde. espectáculos masivos para la entretención del pópulo, ¿cachai? Como para que... Populus. Una arena grande. Un Una recinto. una explanada con asientos Exacto. para arriba, weón, ¿cachai o no? Exacto, sí. Y- Que todos vean más o menos bien. Eso y también claro. es bueno irlo. Claro, Y quizás con entrada controlada. Las plazas de toros también son estadios. sí. Las cuestiones de los rodeos también. Los Podría catalogarse Sí. como eso. Como yendo a lo más antiguo. Pero a la quizás, larga, claro. más allá del fútbol, es un espacio. Un espacio de encuentro social, weón. arquitectónico grande, Sí. quizá masivo. Y también yo creo que... Relacionado con el Con alguna deporte actividad, y con o el algún espectáculo. espectáculo. Yo creo que sí. Sí, justamente. Aunque el deporte en ese minuto se transforma en un O espectáculo. sea, claro, es la espectacularización del deporte, Sí, quizás. yo creo que sí. Pero cuando Se vaya a ver traduce en a un Shakira, estadio. ¿Eh? o cuando Shakira no se puede Pero presentar en el no, pero Nacional, lo no nos vamos a referir a ese uso del No, estadio. sí, pues, pero es que si es que vamos como al origen, el concierto de artista musical en estadio es Ujú. posterior al deporte en estadio. Las Claro. grandes bandas de estadio empiezan Claro, claro, en los claro. años 70, A po, llenar ¿cachai? estadios. Claro. Y el fútbol llena estadios de antes y, Mm. la lucha de gladiadores también, po, ¿eh? Sí. Siempre ha sido un espectáculo entonces que Y reúne el un poco estadio más, reúne a las familias, reúne a la gente, seguramente diferentes clases sociales también, diferentes orígenes. Y eso es bien interesante también, entenderlo siempre y posicionarlo como un espacio de encuentro, dinámica, Mm. que son bien interesantes de mirar. Y el mismo sketch lo dice un poco, como esta gente que entiende lo que pasa, la otra que no, como diferentes tratos sociales un poco, que lo intentamos caricaturizar de una manera que se Más vio bien. caricaturesca posible. No puede haber sido más... O sea, es que es una Más bonito cultura que se animada la empezó a wea. desarrollar mucho, po, weón, Sí. y muy rápidamente. Sí, La cultura del estadio. Del estadio para ir a ver fútbol. Claro. claro. A diferencia quizás de otros usos, o sea, en verdad no, los otros también Pero deben lo- tener sus propias... Pero lo que cambia, al menos cuando hay fútbol, es que hay un hincha, ¿cierto? Podemos pensar que es como un poco de parte del público, no de parte Claro. del espectáculo. Sí, exacto. Un weón que va a ver. El fútbol no da al un- hincha. Exacto. Sí. Y además que es bueno de que el hincha va a ver a su equipo, pero también va recurrentemente a ese mismo lugar. Claro, Si empieza a tú ser un venías espacio a de ver a pertenencia. Shakira, bueno, al Nacional, podéis venir de Puerto Montt y la última vez que viniste fue a ver a Chayanne, pues, weón. Claro. En No, cambio, si y vais a ver a también- tu equipo, estáis constantemente yendo a un lugar, estáis viendo a tu equipo. Sí, igual- estáis- Y, no, Sí. y también hay un rival, po. En el concierto Claro, no hay no hay rival. rival. No hay rival. Y probablemente en el caso de los gladiadores, a veces peleaban contra bestias, po, osos gigantes. Yo no creo que haya habido una hinchada del oso, po, weón. Iban todos por el gladiador. ¿Quién sabe, weón? Existe cada Hay cosa. pato, amigo, déjame decirte. Acá igual es más claro que pueden haber dos bandos. Claro. Que Sí, se y enfrentan. por eso la pasión que destapa el. Claro, y por eso son hinchas, po. Un poco O sea, decir como- que solo por eso yo creo que es un poco mucho. ¿Por qué son hinchas? Existe, o sea, el Galeano tiene un... Del Galeano, oye, más respeto. Una- weón, ¿Quién con eres el tú culo. para una retarlo historia... Al Galeano. Sí. Escritor uruguayo que ha escrito de fútbol. Gracias. Eh, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano.
Sí, él habla de un... ¿Él acuña el término o no? Pareciera que... No, pues no, él no acuña el término. Él explica como que va al origen del término. Ah, ya. Pero no sé qué tan literario es el texto en el que esto aparece. ¿cachai? Quizás esto es un poema y no. Pues sí, por eso. Cagó, weón. Quizás lo que vamos a decir como un Es facto no, pero es un mito. Ya. Pues, Exacto, un mito. Un mito tómatelo como bonito. mito. Un mito bonito, Ya. claro. Que era a principios del siglo XX en el Nacional, ¿Ya? Club Nacional de Fútbol, Ya. el rival de Peñarol, Ujú. en Uruguay, había un tipo que trabajaba como... El que se ocupaba entre varias cosas era como una especie de utilero. ¿Ya? Entre sus pegas, inflar pelotas de fútbol. Ya. parte de las labores de un utilero. Pues, Sí, pues. Entonces él entre otras. hinchaba las pelotas Ya. de aire. Ah. Entonces él era el hincha. Y parece que él además tenía una personalidad muy... de hincha, po. ¿Cachai? Era muy apasionado por el Un equipo. ferviente. Un ferviente. Entonces gritaba, estaba ahí, iba a todas. Un utilero, po. Ajá. Ya. Es como pareció lo que va a pasar con la 12 de Boca Juniors, que también es a principios del siglo XX que se empieza como a hablar de este jugador número 12. Po. Ah, claro, pero en este caso el que le da origen al nombre de hincha, supuestamente. Claro. Así partió. La palabra. Y se le Claro, dice pero hincha ya- a las hinchadas porque... Sí, y esto es como weón a hinchaba las principio pelotas. del siglo XX, por 1907, no sé, Ya. por ejemplo, por decir algo, por inventar. Ya. Y de ahí partió esta weá de la hinchada, porque quizás es lo que más caracteriza el fútbol finalmente en el estadio. Yo creo que incluso más allá de otros deportes, fuera del espectáculo o de los gladiadores, Ujú. lo que caracteriza el fútbol en el estadio es la hinchada, pues Sí, yo creo que la masividad, la gente que grita, que va a ver no solo el partido, sino que va sí, a por vivir lo que una genera, experiencia, un lo que momento. genera, Claro. lo que genera. Claro. Y que de cierta manera es genuino, o sea, bueno, es que tiene este asunto de que produce, es como que es un templo de cierta emocionalidad que comparten todos los hueones que entran ahí. Claro, son una comunidad emocional. Son una comunidad Pero, emocional. a ver, no- Comparte ciertos códigos, ciertos valores que representan la institución y también la misma hinchada. claro, y Por como ejemplo, que la Universidad de se- Chile, ¿cómo es la camaradería? Dicen que son ustedes, ¿no? Camarada, sí. Camarada, sí. Sí. No, y también hay como que las reglas de cómo sentir. O sea, cuándo se puede llorar, cuándo es momento para reír, cuándo es momento... Como que se cambian cuando están en el estadio. No sé, pues la masculinidad no se ve amenazada por el llanto dentro del estadio cuando el equipo perdió. Mm. Pero quizás sí Claro, afuera, pues, ¿cachai? Exacto. Es un lugar donde se invierte la... Hasta cierto punto, porque igual también está la parte de la pelea, pues. Y Que ahí ahí tienen que ser valentía, recibir daño, aguantar. Ya, pero igual el Ahí la lugar hombría donde bien ahí- tradicional. sí, pues ahí el está el hombre tema del puede aguante. llorar y cantar y expresarse. Es que al final es la pasión desbordada por Exacto, es un la algo. pasión finalmente. Sí. Como... Sí. Esa weá El hincha tiene pasión. ¿Siempre ha estado en el fútbol o es muy sudamericano? Ustedes que saben más. Yo, queridos entiendo yo contertulios. creo que los ingleses Son bien... también son Pasionales. pasionales para la cuestión, pues. Sí, También son sí, buenos a mí me para... encanta esta weá, sí. Y son Sí. buenos para pelear y todo, po. Bueno, las primeras... Incluso las primeras canciones de Barra ¿Mm? ¿Son ingleses? aparecieron en Inglaterra, Ya. antes que en Argentina. ¿Te sabes No. alguna? No, Oh, no, ninguna. Oh, yeah. Ya. ninguna. Sí, pues siempre se habla de los hooligans, pues además. Como... Claro. Sí, po. Ya, Pero los fenómeno- hooligans igual es un fenómeno bastante posterior a Sí. todo esto. Sí, Ya, pero... en Inglaterra nacen las primeras canciones de Nacen los cantitos. los cantos de barra. Ya. Sí. Y después ya en las primeras décadas del siglo XX Ujú. empieza a llegar a Argentina. Y muy como con la onda de la murga uruguaya, tengo entendido. Ya. Que el mismo ritmo que se sigue tocando hasta hoy Ujú. día, po. Ujú. Pero siempre las canciones dedicadas a los jugadores. Nunca O ni al a, club. ni a denostar al equipo rival ni a adorar al club, sino Cantarle al. Como al vamos jugador. jugadores, let's go, así como ustedes pueden. Ese era o el al rollo. jugador específico, Ah, ¿cachai? ya. Gritar el apellido del El jugador. apellido del jugador y decir que este después es de muy una buena bueno porque jugada se y pega todo, unos buenos claro. enganches y Ya. después mete el gol. Ujú. No. Algo así. Ese era como el tono de las canciones al principio. Mm. Y generalmente la música, la melodía, era inventada para esa canción. No era adaptada de una canción popular. Ya, que ahora sí pasa. Generalmente todas las canciones, las Sí, po. palabras actuales Hacen de son... una weá más popera. Y después ya como en los Claro. 50, 60, como con la cultura de masas más desarrollada, empiezan a aparecer... Empiezan a hacer como canciones de barra que Mm. vienen de canciones... Que le Claro. cambia la letra a canciones como populares. Mm. Y una de las primeras es incluso, que ahí también se mete al tiro de la política,
en los años 50 hay un momento en que prohíben el peronismo en Argentina. ¿Ya? Y no se podía cantar la marcha peronista. ¿Ya? Y hay una parte de la marcha peronista que dice: viva Perón, es el primer trabajador. Una wea así. Y Boca agarra ese ritmo y empiezan con una weá y dale Boca, dale la misma. Ya. Y ahí también es como esa misma cultura de masas termina metiendo la política muy fuerte en el fútbol. Po. Claro. Y ahí entra el bombo, como bueno, También, si entra el la bombo murga, también es de las eso marchas, sí, po, ¿cachai? Y que entra la barra. Exacto. Uno pensaría como que las marchas están como futbolizadas, pero en verdad es al revés. Los cánticos así de tipo fútbol vienen más de marcha, quizás, que al revés. Y ahí, evidentemente, una vez que ya abriste la puerta de ocupar canciones más populares para hacer cantos de No, barra, se destapa la se te weá, po. abre un mundo Sí, de po. posibilidades. Pues, como... Sí. Sí, igual es brigio que esto parte en Argentina como en los años, claro, como 50, 60, y en Chile llega a mediados de los 80. Que, que los 80 es como la década donde más se populariza el fútbol en Chile como en términos de masas, pues, weón. O sea, Sí, pues, también. y a los equipos chilenos empieza a ir bien, además, weón. Y todo esto también va pasando con que se van formando las barras bravas también, po. Sí. Argentina al menos se forman desde ya de la década del 50. En Chile la primera barra brava es la Garra Blanca, que se funda en el 86. Entonces 86. ya 86. Claro, pero igual es harto tiempo entre el 50 Sí, po. y el 86. De en que hecho, se demoraron la primera vez que ya se empieza a hablar como de barra brava así brigio en Argentina en 1958. En un partido de Vélez contra River. Muere un hincha finalmente porque le tiran una navaja al arquero. Le cae al arquero de Vélez. Y en eso que entran toda la policía, tiran un gas lacrimógeno que le cae a un joven hincha. Y ese hincha muere horas después. Entonces acá dicen... pero bueno, muere asesinado por la policía. muere asesinado a mano del Estado, preso. Ya. Claro, entonces muere asesinado y ahí se empieza como a decir, bueno, acá ya tenemos un problema. Eso no quiere decir que las barras bravas como organizaciones 58 ya no existían como organizaciones, estaban, ¿cachai? De hecho, la 12 se habla como... Todavía no existían. O sea, sí existían como organizaciones, pero no teníamos ese concepto de barra brava, ¿cachai? No se Como le había ese puesto ese problema. nombre a Claro, este no, fenómeno. Claro, este fenómeno, y desde ahí en adelante ya se empieza como a formar un poco lo que conocemos. Bueno, y ahí debe pasar también que como la autoridad reconoce a estos grupos Como un problema. como un problema, estos grupos también necesitan responder a esa... Y eso hace que se desarrolle Empieza mucho cierta más el organización, fenómeno sí, también, cierta po. articulación. Y empiezan a crecer en tamaño estas organizaciones, como el poder jerárquico que tiene, son financiadas por los clubes también para como animar al equipo. Y ahí finalmente como que el fin de la barra brava empieza como a mezclarse, pues ya no es solamente animar el equipo, sino también como intimidar, controlar ciertos espacios, incluso involucrándose, sabemos, como en actividades más ilegales fuera de la cancha y dentro también. Cosas más delictuales. Claro, y eso se va exportando poco a poco a Chile hasta que ya, obviamente, si bien la Garra Blanca se funda en el 86, eso no quiere decir que no había una barra de Colo-Colo antes, ¿cachai? Organizada de alguna manera, pero una cosa es ponerle nombre, ¿cachai? Tenía Somos mucho- la barra brava de Colo-Colo. No, la igual Garra Blanca. existió, parece que a fines de los 70, una que se llamaba la Barra Juvenil Sí, de po. Colo-Colo. Existían agrupaciones. Era como, claro. Pero es que si lo pensáis ahí desde el grupo de personas o hinchas que van a ver a su equipo, yo creo que eso existía previo al barra bravísimo. Sí, pues, ¿cachai? sí, pues, sí, pues. Siempre se habla como de los clásicos universitarios donde tenía ahí todo un Sí, po. espectáculo y una hinchada como Y la gente iba con Sí, terno. pero es así. que, por que iba ejemplo, a haber un igual... espectáculo deportivo por amor a su universidad, a Sí, los po, representantes de es su que equipo. ahí también pasaba que al principio los espectadores de fútbol, o sea, el fútbol era como un lugar medio de gala para ir, ¿cachai? Había que ir terneado a ver Sí, los pues partidos y todo, y yo- no se yo podía he andar visto fotos así en gritando. Clásico Universitario. Los gritos eran después de un gol o algo así. O la salida del equipo. Se pegaron un y- grupo, un aplauso a la salida del equipo y de repente parece que empieza a haber más acceso a poder comprar entradas y empiezan a ver, o sea, como que se amplifica todo, po. Sí, pues, o sea, Y- explota un poco la popularidad nomás, pues. Y ahí uno puede leer recortes de prensa como indignados porque ya se están gritando groserías en los estadios, como en los años 30, 40. claro, Brigio. Ya Un dejó de ser improperio. la weá de Y si tú te Sí, po. fijáis en los clásicos universitarios antiguos, son como carros alegóricos, Es es que como era toda una un cuestión mucho espectáculo, más Sí, universitaria podríamos también, pensar en la torneo canción de los escolar. Ramblers del También. Clásico Universitario. Es canta la U, C. ¿Hay una de los Ramblers? Sí,
Es la canción universitaria. Puta, si no tuviéramos problemas Si de no tenemos copyright, problemas legales, la weón, podríamos que nos poner. tienen Podríamos reproducir y referirnos a la canción, pero la pueden escuchar, el del clásico universitario. Pero bueno, hablando de canciones, igual, si es que uno empieza a mirar cómo son las canciones de las barras a lo largo del tiempo, ¿Mm? te puedes dar cuenta cómo se va desarrollando también la cultura barra, po. Al principio son canciones a los jugadores, porque todavía no está tan Claro, agrupada la cuestión. como lo dijiste. Después ya hay un sentimiento más de pertenencia más grande. Al club. Y son La identidad como canciones, de club, claro, de club. Y Ya. devoción al club. Y junto a eso empieza a aparecer tirarle mierda al rival. Igual yo me identifico porque me opongo al otro. Porque me opongo al otro también, pues sí, pues. Mm. Entonces también está eso. Y después empiezan a aparecer ya canciones más alusivas a la violencia explícita contra el rival o contra el clásico rival. Y que tienen que ver con drogas, matanza, alcohol, Con actividades sexuales también. como- actividades sexuales no consensuadas. Ujú. Sí, pues, harto de eso. Mucho de Está eso. mucho eso, sí. Sí. Harto de exhibir el consumo. O sea, se van configurando un poco como los códigos que tienen las barras bravas que conocemos hoy en día. Sí, pues y se ¿cachai? expresan a través de las canciones. Sí, esas po, cuestiones. justamente. La presencia de un bombo, la presencia de lienzo. Don Graf. Y esa weá termina deviniendo en la canción como que de barra cuyo único propósito es adular a la barra propia, ¿cachai? La canción de la garra blanca adorando a la garra blanca, la canción de los de abajo adorando a los de abajo, también es como un fenómeno como ya, como la condensación de la weá, la barra apoyando a la propia barra, ¿cachai? Sí, pues bueno, igual si te fijáis también en cómo se configura el centro de la galería, al medio, Tal bombo. son hueones que están parados en un paravalancha, agarrados de un lienzo, mirando para atrás. Sí, no pues, mirando el animando, partido. son los pacos del aguante. Y nunca. Sí, pues y te gritan que cantí y todo. Sí, po. po. Y nunca. Nunca vieron el ven partido, weón, ¿no? Y probablemente Po, si hay un gol, no sé si lo celebran. No, yo Yo creo que, creo que no. Sí, empiezan, pues, como a, evidentemente sí, empiezan como a animar el Porque cántico empiezan a que animar a viene la con el gente. gol, Yo creo que están ¿cachai? mucho más concentrados de eso que Pero de. obvio que celebra el gol, sí, sí lo celebra. Yo creo que. Bueno, ya habría que ver. Habría que empezar Sí. a ver. Como Sí. a fijarse en los hueones. Pero yo creo que eso es cuando- parte como de serie, o sea, como del fenómeno mismo que produce el estadio de no solo ir a, lo que decíamos, pues no es solo ir a ver un partido, que quizás eso es lo que va pasando con el fútbol, como no es solo ir a ver a los 22 jóvenes jugar, Ya. sino que vaya a ver a tu equipo, lo que representa. Vaya a ver lo al que escudo, significa, ¿cachai? Y ese es el punto que las barras bravas en particular. a la gente con la que vaya al estadio también la ve. Sí, pues, porque Como- empezáis a tener un grupo de pertenencia. Pues, y pasa mucho que las barras bravas, generalmente los núcleos son de personas más marginadas, precisamente por eso, ¿cachai? Porque no encuentran esos espacios de pertenencia en sus barrios. De hecho, en Chile la configuración un poco de la barra brava tiene mucho que ver con el barrio, menos que en Argentina. O sea, en Argentina las barras, como la estructura es más el líder y las primeras líneas que se van ganando ese puesto como por cuántas peleas han ganado, cuánto aguante demuestran en torno como a la batalla. En cambio que en Chile hay una configuración mucho de piño. Sí, ¿cachai? muy De hecho, territorial. los piños no se habla tanto en otras partes de Latinoamérica. Muy territorial acá y por eso tenéis como los Peñalolés, los Pudahuel Sur, que no sé, etcétera, ¿cachai? Y eso un poco también que distinto, yo creo que es algo que hace un poco más único a Chile también ¿Y eso en en torno a su Argentina barra no se brava. da tanto? No, Un poco como menos, o sea, hay una representación barrial, Brigio. sí, lo hay, pero la configuración de la barra como organización es más lineal, Y ¿cachai? además que ahí más los vertical. equipos igual Es más son, en militar, general, quizás, más- en Argentina. Poco puede ser, bueno, están los grandes líderes de las barras. Y acá es ¿cachai? más geopolítica. Y acá tú veis que las barras se las pelean constantemente, pues, bueno. Diferentes piños Pero es que además en toman los Argentina controles. Bueno, los es que- equipos igual son más territoriales, po, ¿no? Como que Es que también son yo más creo de que barrios grandes, ¿o no? los jefes, los líderes de la barra en Argentina están mucho más ligados a la política que en Chile. Absolutamente. Entonces son mucho más inamovibles. Vamos. El jefe de la barra de Boca, por ejemplo, el weón lidera una multinacional, pues weón. Claro, ¿Cachai? el movimiento social Es más grande del distinto, mundo, dicen es ellos. distinto, entonces... Los bosteros. Al final, la palabra de ese weón para decidir quiénes son los que lo siguen por debajo pesa mucho más Mm. que acá la cuestión está más desarticulado, pues. Allá Sí, es más piramidal. Absolutamente. Exacto. Mm. Absolutamente, y por eso creo que es importante en Chile comprender la UMA precisamente por eso, como la representación de un barrio, de grupos de jóvenes, adultos que se han visto marginados por la sociedad muchas veces y encuentran en las barras bravas un espacio de pertenencia, de visibilidad también, ¿cachai? Como mostrarse O sea, en la no televisión. solo sectores bajos, o sea, como que De todos los sectores, cualquier pero persona encuentra pertenencia Pero en generalmente todo, po. las barras bravas, los núcleos son Mm. generalmente y por eso veis los piños también. ¿Y dónde están alojados esos piños? Claro, pero una weá como cultural también de Sí. entorno más que de... Y se masifica obviamente, Sí. y hay gente muy cuica que va a dar la barra brava. Claro, y también es perteneciente a un piño. pertenencia o tiene Y su todo ese piño, rollo, hay ¿cachai? gente cuica también, po, Todo ese weón. rollo, pero igual hay que hacer la distinción, o sea, como... Exacto. quizá Bueno, la weá igual más combativa, más Este, barra, bravismo, seguramente evidentemente la este cuico ejerce podría haber más- encontrado otro espacio en otra cosa. Tuvo oportunidades para Mm. elegir, Claro. ¿cachai? Igual también hay,
yo creo que hay como dos concepciones principales de... Tú, porque estás ahí nombrando la palabra aguante. Sí. Hay como dos concepciones de aguante, yo creo. Una que es el aguante físico, así como de el weón que pelea más a puño, Ya, el sin resistir, y el no haciendo correr. minoría, el no correr, todo eso. Y después está el otro aguante, que es como de un hincha de segunda Categoría, segunda segundo línea. nivel de intensidad, Ya. que es más como el equipo que logra estar cantando más rato la misma canción, que están siempre con la polera haciendo así, o que... El que anima, pero no, es más de no se animar, mete pero tanto en lo nunca va a violento. pelear, ¿cachai? Claro. Y ahí igual tenéis cultura de equipos, pues de barras, de piños, como... No es lo mismo ser hincha de Magallanes que de Everton, Cobreloa o... Claro, vais Independiente teniendo del tamaño del equipo, vaya adquiriendo cierta personalidad de barra y todo. Sí, pues y, Ah, y- sí, y- pues. y el aguante termina siendo como un poco la moneda que de cambio como para decir yo estoy acá o soy mayor o como en rango, ¿cachai? Que Sí, pues. hay que estar y entre más gente tenéis con más aguante, más grande es tu barra también. Entonces el aguante es bien importante, un concepto que funciona harto como con la jerarquía interna de Sí, pues. de las barras también. Sí. Igual el estadio tiene mucho esto que también lo tiráis en el menú de las emociones, pues como que es un lugar de alegrías altísimas, tristezas terribles, Es que es como que no hay... ansiedades horribles. weón. Es un lugar donde se puede como dejar... Se puede demostrar la emoción Todo, sin vergüenza. plenamente, weón. Sí. Puedes llorar así. Sí. Sí, pues, Y en Chile, descarnado, y en Chile también yo creo que es bien agresivo un poco como el uso de esa emoción. Si te fijáis, en general nuestros nombres de barras bravas y nuestros nombres de piño en general son como bien la furia roja o la garra blanca, como bien agresivos, ¿cachai? Como de lucha, el hueso pirata, la furia celeste. Entonces siempre hay algún un tono como de la Los guerra. Panzer. De la Los Panzer, confrontación. un tanque alemán, po, weón, ¿cachai? Los cruzados también, entonces tenéis todo, excepto los de abajo, que esa weá no se entiende, pero Abajo del... de abajo sí tiene su rollo, pero el único como que a veces no tiene tanto rollo, pero si tú veis los otros nombres son los ebrios, los escoria, ¿cachai? Los malditos de no sé dónde, entonces... Desmanes, hay unos colos de Smanes. Claro. Una wea así, creo. Pero ahí va lo combativo de lo que tú decías, Sí, pues, de po. la cultura de piño, de... Claro, y en general yo creo, y un poco a la pregunta que tú hiciste, si existe a veces quizá una cultura del estadio en Chile más A ligada al barrismo, diferencia de la copia argentina, que igual Y yo existe, creo- igual es real. yo creo que sí, evidentemente hay una influencia enorme, pero también tenemos las diferenciaciones que Mísero. hemos nombrado hasta ahora. Porque los piños en Argentina y en el resto de Latinoamérica no son tan así, como los nombres, si te fijas. Prenda la tele, po, amigo, vea la Libertadores. Sí, pues. Sí. Chacarita Hermandad. El mandaje campeonato. Uy, qué video más bueno ese. Oye, tenemos no sé cuántos minutos, señor Graf. Don Un Graf. minuto. Un minuto. Ah, ya esta weá está rígida, Bueno, en serio. un minuto de silencio Porque teníamos la. por el. Ah, ¿Escoge usted? Teníamos la. que está muerto. Ea. Unas canciones. Estaban buenas, weón. Cierra con una, pues, tírate la letrita y vamos. Es que eran dos, porque era una que le respondía a la otra. Weá. Venían en Es que pack, po, una weón, no si era en la cuenta, gracia, una hermano. no tiene sentido sin la otra. Ya, no se entiende una sin la otra. Bueno, Pero será yo para creo la que próxima, sí, pues. La Este reservamos weón no para deja otro. nomás. Eso, el Don Graphic que manda aquí, lo queremos mucho, junto a la presencia de nuestros queridos también. Exacto, el equipo cada vez más amplio. Claro, crece y Sí, crece esto. sí. Como una barra brava. Faltan los auspicios, po, weón. El Se dinero. viene el lienzo, Sí, si no- cabrón. se viene un lienzo. Oye, Ya. pero para ir concluyendo entonces, ¿qué cambia en el estadio cuando hay fútbol en la cancha? ¿Qué es lo que... la, ¿Qué pasa en ese presencia, lugar? la presencia del hincha y del hincha organizado. Claro, como hincha organizado por dos equipos que se enfrentan también. La rivalidad. La rivalidad, Mm. como lo dice Don Graf. La oposición. ¿Otra más? Ya, no lo vamos a decir. Sería todo entonces. Muchas Así es, gracias por pues. escucharnos. Nos Un vemos. capítulo más. Sí, pueden poner me gusta. Denle like, suscripción. compartan, hagan un Reproduzca favor. los capítulos anteriores. Sí, pues busquen auspiciador si pueden también. Ya, chao, nos vemos. Adiós.